Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, Dios te salve, llena de gracia. Fue el saludo del arcángel San Gabriel al dirigirse a María para anunciarle que Dios la había elegido para ser madre del mismo Dios. Y con esas palabras le está indicando llena de gracia en cuanto a toda gracia, libre por tanto de todo pecado, ya que tener algún pecado sería no tener una gracia. La Madre de Dios, la Virgen María, es inmune de todo pecado, aun del más mínimo. En el protoevangelio, es decir, el Génesis capítulo 3, después del pecado, Dios habla a Adán y le pregunta por qué has pecado. Le pregunta a la mujer, después a la serpiente, le da la sentencia, el castigo. Y al hablarle a la serpiente, por haber hecho esto, enemistad absoluta y perpetua pondré entre ti y la mujer. Esa enemistad absoluta y perpetua que indica Dios en el Génesis entre la mujer y el demonio es la inmunidad, el ser libre de todo pecado, aun del más mínimo. Habrá una separación, es la gracia, lo que hace que el demonio y todo su repertorio de pecados no tenga nada que ver, ni toque ni roce a la Santísima Virgen. Si no, en algún momento estaría ella sometida a la acción del maligno. En este tema de la Inmaculada Concepción, como inmune de todo pecado actual, la Santísima Virgen, la Madre de Dios, los protestantes, con Lutero a la cabeza, Calvino y todos sus secuaces, no dejaron de culpar a María de no pocos pecados. Por eso tengan mucho cuidado en lo que, cuando empiezan a hablar de la Virgen y en lo que decimos nosotros, de no achacarle a María ya un grado de incredulidad, porque ya eso es un pecado, aunque sea venial, aunque sea la incredulidad una imperfección, una falta de gracia, una carencia.
ya de negligencia. Pues así algunos protestantes pues decían que la Virgen fue negligente al perder a su hijo en el templo. Ya de desesperación también han acusado a la Virgen de decir que su impaciencia al buscarle, su ansiedad, su desesperación al perder al niño, ya de vanagloria o de ostentación al pedir un milagro, de ambición, etc. Entonces, esas interpretaciones que algunos dan al leer en la Biblia el Evangelio, entonces, como ir a buscar el mal en todas partes, no tiene nada que ver, porque se contradice con las palabras del arcángel, del ángel de Dios, cuando le dice, llena de gracia. La doctrina católica, y esto cuando hoy día que hay desgraciadamente tanta libertad y todo el mundo dice lo que le parece, ya como que el magisterio de la Iglesia, pues nos creemos que hoy podemos todos dar nuestra opinión. Dar la opinión contraria al magisterio de la Iglesia no es libertad, no es independencia, no es el que uno sea más avanzado, es errar y pecar. Por eso, cuando vemos alguna enseñanza, alguna frase de la Sagrada Escritura, primero tenemos que preguntarnos qué dice el magisterio de la Iglesia, qué nos enseña, especialmente las definiciones y los concilios ecuménicos. El Concilio de Trento dice: si alguno dijere que el hombre, una vez justificado, puede evitar durante toda la vida todos los pecados, aun los veniales, sin especial privilegio de Dios, como de la Virgen Santísima afirma la Iglesia, sea anatema. Aquí tenemos una definición del Concilio de Trento. Si algún hombre, después de ser justificado, después de la confesión, después del bautismo, la primera justificación es el bautismo, dijere que puede evitar durante toda la vida todos los pecados, incluso los veniales, sin un especial privilegio de Dios, esto está condenado, sea anatema. No es así. Necesitamos, para poder evitar todos los pecados, incluso los veniales, especial asistencia de Dios. Pero, dice el concilio, como el de la Santísima Virgen María, que afirma la Iglesia afirma que la Santísima Virgen María sí tuvo un especial privilegio de Dios para evitar todo pecado, aun los más pequeños pecados veniales. La Virgen María, la Inmaculada Concepción, nos dice que Dios enriqueció tan magníficamente, más que a todos los espíritus angélicos y más que a todos los santos, con la abundancia de todos los carismas celestiales, tomada del tesoro de la divinidad, que ella misma, completamente libre por siempre de toda mancha de pecado y de toda hermosa
y perfecta, siendo toda hermosa y perfecta, manifestó una tal plenitud de inocencia y santidad que de ninguna manera se concibe mayor después de la de Dios, y que nadie fuera de Dios puede conseguir ni aun con el pensamiento. Fíjense, ni aun con el pensamiento puede uno llegar a alcanzar, con el pensamiento, la santidad a la que fue elevada la Santísima Virgen María. Por eso el apóstol San Pablo tiene esa frase, esa expresión, que él fue llevado al séptimo cielo, no sé si con cuerpo o fuera de él, donde contempló tales cosas que ni el ojo pudo ver, ni el oído pudo oír, ni mente alguna puede imaginar lo que Dios tiene preparado. O sea, tal es la felicidad, la gracia, la santidad, la pureza, el amor, la bondad, la gloria que Dios prepara para los elegidos, que ni siquiera podemos llegar a imaginarlo. Pues de la santidad, la gracia, no la que Dios tiene preparado para, sino la que le empezó a conceder, pues la que le tenía preparada muchísimo más todavía, a la Santísima Virgen. Pues la gracia que Dios le concedió a la Santísima Virgen en el primer instante de su concepción, todavía no llega a la mente alguna, ni la del más grande sabio, a poder pensarlo. A poder pensarlo. Todo lo más que nosotros podemos pensar, ¿ve? Lo más grande que podemos pensar es el infinito. Y el infinito no podemos abarcarlo, sino que es más y más y más, y no llegamos a poder comprenderlo. El infinito es el que no tiene fin, el sin límite. Por eso y más y más y más, y por más que nos imaginemos, siempre será más todavía. Después del infinito, menos que el infinito, es la Santísima Virgen. Pues nuestra mente no llega a ese límite, a ese tope de la gracia que Dios concedió a la Santísima Virgen María. En el Cantar de los Cantares dice el Espíritu Santo: toda hermosa eres, amada mía, y no hay en ti mancha alguna, tacha alguna. En ti no hay tacha, mancha, no hay reproche, no hay nada que yo pueda decir, pero eso podía ser mejor. Por eso comprendamos el que la gracia de santidad que Dios concedió a la Santísima Virgen María en su primer instante llegue a superar todo aquello que la mente humana puede pensar, es precisamente esto, lo que el Espíritu Santo en el capítulo 4, versículo 7 de el Cantar de los Cantares: como lirio entre los cardos es mi amada entre las doncellas. Eres del todo hermosa, amada mía, y no hay en ti mancha, tacha alguna. El que no haya esa mancha, esa tacha, ese reproche alguno, es porque supera de tal manera que yo no puedo decir, pero le faltó un poco más de fe. Eso sería una tacha, no una mancha. Ya sería un reproche. Pero le faltó un poco más de caridad. Pero le faltó un poco más de prudencia para que el niño no se perdiera. Pero le faltó un poco más de generosidad en el decir el sí al Espíritu, al Arcángel. En el momento que le anunció que iba a ser Madre de Dios,
preguntando que ¿y eso cómo va a ser posible? Si nosotros ponemos una tacha a su fe, a su caridad, a su prudencia, a cualquiera de sus virtudes, entonces en ti hay una tacha. Cosa que lo contrario es lo que dice, afirma el Espíritu Santo en el Cantar de los Cantares. No hay en ti tacha alguna, amada mía, hermosa mía. El Señor nació, dice San Hipólito, de maderas inmunes de putrefacción. Se refiere, dice San Hipólito, el Señor guardó a María como una Virgen Santa, de la cual nació Jesús, que nació de maderas inmunes de putrefacción, es decir, de la Virgen María y del Espíritu Santo. No inmune de putrefacción, sin mancha, sin corrupción alguna, ni el Espíritu Santo por ser Dios, ni la Virgen María por ser la Madre de Dios. Por eso, nuestra fe, nosotros creemos, Dios, como dice Santo Tomás, elige para una misión determinada a los hombres. A cada uno le da una misión determinada. Y a María, para ser Madre de Dios, y a los que elige para una misión determinada, los prepara y dispone de tal modo que sean idóneos para ello, a aquello a lo que son elegidos. Si la Virgen María fue elegida para ser Madre de Dios, el ser Madre de Dios tiene varias funciones, ¿no? Una madre es darle la naturaleza. 1. 2. Enseñar y dirigir. Llegar a perfeccionar a la persona, al hombre, al que nace. Le enseña a vivir, a desenvolverse, hasta que la persona ya pueda por sí misma realizar su misión. Acompañar, ese ya, diríamos, la tercera parte, una vez que ya el niño se hace joven, el joven adulto, y ya tiene su misión, ya no necesita a la madre, pero es acompañar, es ser, diríamos, como la Virgen, su discípula en aquello que el Hijo tenía que hacer, pues ser el testimonio de eso que está haciendo el Hijo. Si la Virgen es elegida para darle al Hijo la naturaleza, y este es el Santo de los Santos, esa naturaleza santa tiene por lo tanto que tener una santidad recibida de la Madre que no se le pueda echar tacha alguna, reprensión alguna, reproche alguno. Y si el Hijo es tal, debe de ser la Madre adecuada para él. Así la Virgen fue divinamente elegida para ser Madre de Dios y por eso no puede dudarse de que la hizo apta para ello por su gracia, según lo que el ángel le dijo: has hallado gracia delante de Dios, he aquí que concebirás. Entonces, porque ha sido hallada digna, en gracia, delante de Dios, esa gracia Dios se la dio, pero ha sido hallada en gracia porque Dios le concedió esa gracia.
he aquí que concebirás. No hubiera sido idónea madre de Dios si hubiera pecado alguna vez. Primero, podemos decir esto porque el honor de los padres redunda en los hijos. Si unos padres son de tal manera, ¿no? Este es un borracho, tiene sus hijos, mira, este es el hijo del borracho. ¿Qué se puede decir? Este es el hijo del borracho. Que su padre es un ladrón, su padre es tal, su madre es tal. Para que el hijo tenga esa santidad, de ella no se podía decir lo más mínimo. Es el hijo de María, de la Santa. También porque tuvo una especialísima afinidad con Cristo, que tomó carne de ella. San Pablo en la carta a los Corintios, la segunda carta, dice: qué concordia, qué amistad, qué afinidad, qué puede existir entre Cristo y Belial, entre Cristo y el demonio. ¿Qué amistad puede haber ahí? Ninguna. Pues esa amistad ya viene, o esa enemistad, lo que dijo el Señor en el Génesis, es esa pureza absoluta de toda mancha de pecado. El Hijo de Dios es la sabiduría de Dios. Habitó en ella de una manera singular, no solo en su alma, sino también en sus entrañas. Y se dice que la sabiduría, en el libro de la sabiduría, en el alma maliciosa no entra la sabiduría, ni morará en cuerpo esclavo del pecado. Libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 4. En el cuerpo sometido al pecado no entra la sabiduría. Y es la sabiduría infinita. Por eso sabemos que la Santísima Virgen no cometió ningún pecado actual, ni mortal ni venial, para que así se cumpla en ella lo que dice el Cantar de los Cantares: eres del todo hermosa, amada mía, y no hay en ti tacha alguna. La Virgen Santísima fue elegida por Dios para ser madre suya. Obtuvo una gracia de santificación mayor que Juan el Bautista, señal de lo cual es que a la Santísima Virgen se le concedió que no pecase el resto del tiempo, ni mortal ni venialmente. A San Juan fue santificado en el seno de su madre y no cometió pecado. Pero la Virgen María no cometió pecado. Pero si fuese santificada en el seno de su madre, se le hubiera concedido la misma gracia que San Juan el Bautista. Para concederle una gracia mayor tenía que ser santificada en el primer instante, desde el primer instante. ¿Qué decimos en el primer instante? En el primer instante de su concepción, lo que eso significa no es que en un instante fue concebida en pecado y en ese instante se le quitó el pecado, sino que en ese instante ya no tenía el pecado. Pero en ese instante, porque un poco después que se le quitase, ya sería en el segundo instante, desde el primer instante de su concepción. Lo cual quiere decir que fue concebida ya sin pecado. Una de las consecuencias que pueden ustedes sacar de aquí, y esto se estudia también en teología, si la Virgen María fue concebida sin pecado y no cometió pecado alguno durante toda su vida,
De ahí se deduce además otra cosa, que no estuvo enfermo. La enfermedad es consecuencia del pecado. Adán y Eva no tenían enfermedades. Pero resulta que conforme el pecado va avanzando, las enfermedades son las que van creciendo, se van multiplicando. Entonces, la Virgen María, al no tener nunca ningún pecado, ni el más mínimo, entonces no podía actuar en ella la enfermedad. Ya les he contado, pero lo voy a volver a contar. En este viaje, cuando estuve ahora en Perú, vi a una persona que me había pedido en el viaje anterior, me había dicho que tenía un pariente, una sobrina, que estaba enferma, tenía cáncer y para que fuese a confesar. Arreglamos, fui a confesarle y caigamos en la cuenta de esto, son signos que Dios nos da. Al confesar, antes de confesar, estuvimos hablando una serie de cosas, entonces uno iba viendo la situación, la persona, ¿no? Todo el ambiente, es decir, cómo si antes tenía una vida cristiana, llevaba una vida de oración, de sacramentos y después, y toda una vida espiritual, después fue dejando todo eso y se apartó. Entonces uno ve, y para esto no hace falta, ¿no? ni revelar ningún secreto de confesión, ni hace falta ser ningún teólogo doctoral. Lo que hace falta es tener un poquito de psicología humana. Entonces, ustedes vean que una persona que tiene carga de pecados en su conciencia sufre mucho, anda triste, tiene angustias, lleva sobre sí un peso, y esto tenemos una unión entre el cuerpo y el alma. Por eso los teólogos, cuando nos hablan sobre la Inmaculada Concepción, es necesario, porque Dios ha hecho unido el cuerpo y el alma de tal manera, la santidad del alma repercute en el cuerpo, la santidad del cuerpo en el alma. Las dos cosas van siempre unidas y no puede existir una cosa sin la otra. Pues así, la salud del alma, salud del cuerpo, la salud del cuerpo, salud del alma. Pues entonces al decirle, mire, usted está sufriendo mucho y es por esto y esto, entonces, ¿usted no ve esa carga que lleva? Entonces fuimos a la raíz, le digo, ve, esa enfermedad, el cáncer, es al no tener las defensas, su organismo, porque la tristeza, el remordimiento, la angustia, eso baja las defensas, la parte psicológica. En el momento en que yo estoy más triste, estoy más deprimido, las defensas bajan. Todo está unido, la psicología con el cuerpo, el alma y el cuerpo. Entonces, por eso es que usted se ha enfermado. Si usted se confiesa, quita todo el pecado y cambia de vida, hasta usted se puede sanar. Cuando comprendió que realmente su vida, el pecado es lo que le hacía estar así, por el pecado, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, y por el sufrimiento, la enfermedad, entonces se abrió totalmente. Es el alma que se abre y entonces saca todo. Conforme se iba liberando, es esto, es que una confesión, si la Santísima Virgen fue inmaculada, sin mancha desde el primer instante, su alma llena de la gracia, por eso tenía una resistencia absoluta a toda enfermedad.
En ella no cabe, no entra, no puede haber la más mínima depresión, la más mínima tristeza. Otros dolores, una cosa es la enfermedad y otra cosa es el dolor. El dolor, la sensación de el frío, el calor, el cansancio, etcétera, todo eso que traía eso viene por la naturaleza, no por la enfermedad. Entonces, eso sí que lo tenía la Virgen. Si se daba un golpe, le dolía. Pues claro que sí, pero eso no es enfermedad, es naturaleza. Pues esta persona hizo una confesión completa y a esa confesión le añadió una conversión, un cambio. Cambió de vida. De tal manera que su vida fue tomar otro rumbo, el camino de Dios. Volver a lo que le habían enseñado en su casa, lo que había aprendido de niña, lo que había vivido durante una serie de años. Pero ahora de una manera más plena, más entregada. Y ahora cuando regresé, los primeros días de estar allá, veo a su tía, la pariente. ¿Y cómo está? Y me dice, el cáncer ha remitido. La estaban preparando para operarse, por eso fue que me llamó para ir a confesarle, para que no fuera a operarse lejos de Dios, por lo que pudiera pasar. Y el médico de pronto ve que desapareció el cáncer. Así es que no hubo que operarla. Digo, ¿y ella cómo está? Pues feliz y contenta y de otra manera. Vive ahora el darse cuenta todo ese cambio que hubo en sí y que recuperó la salud, que desapareció el cáncer, pues entregar a Dios en esa alegría, en ese gozo, en la experiencia de la salud del alma y la salud del cuerpo. Entonces, si esto lo vemos en una persona que ya tenía cáncer y solamente por liberarse de la carga de conciencia que llevaba, hasta el cuerpo se ha regenerado y desapareció el cáncer, ¿cómo vamos a pensar que la Santísima Virgen María, que nunca tuvo el más mínimo pecado, pudiera haber tenido alguna enfermedad? Ya en la Sagrada Escritura, ¿ves dónde dice? ¿Ves? Sí dice que la suegra de Pedro, que estaba en cama con mucha fiebre, que llegó Jesús, que le dio la mano, se puso en pie, empezó a servirles, es decir, una curación, un milagro instantáneo, la curación y la recuperación, y ya se puso con toda energía a servir y a trabajar. Es que le sanó y la recuperó. Pero de la Virgen María es imposible que estuviera enferma. La Santísima Virgen María, además del no tener el pecado, eso es la Inmaculada Concepción, desde el primer instante, además se le llama impecable. La impecabilidad, hay una impecabilidad de metafísica, de base sustancial. Esa es la de Dios. Dios, por ser Él, Dios infinito, verdad infinita, bondad infinita y libertad infinita, no puede pecar. Pero no puede pecar por ser Dios. Eso es la impecabilidad metafísica. Solamente le pertenece a Dios, nadie más. Luego hay una impecabilidad que es por gracia. De tal manera que tal es la abundancia de la gracia
que es absolutamente imposible que llegue a pecar, porque sería faltarle una gracia. Esta es la impecabilidad de la Santísima Virgen María. Luego está la impecabilidad de la voluntad definida, que esa es otra gracia, ¿no? Pero ya es por ejercicio. Yo nunca he pecado en esto porque en toda mi vida jamás lo he hecho y siempre he tenido la voluntad y lucho y entonces me mantengo y llego al final de mi vida sin pecar. Pero podría haber pecado. No pecó, pero podría haber pecado. Es el que, eso es los santos, San Juan Bautista, que no pecó, pero podría haber pecado, sí. Pero como él se mantuvo en la gracia y respondió a la gracia, pues no llegó a pecar. En esta impecabilidad de la Virgen, es parte de la gracia que Dios le concedió para poder ser digna madre de Dios, del Hijo de Dios. La impecabilidad física, entonces hay tres clases: la metafísica, la física y la moral. La metafísica es solamente de Dios. La física es el no poder pecar porque ya no tiene la oportunidad, no tiene la ocasión. El que está sin manos, le cortamos las manos, lo metemos en un calabozo, ese no puede robar nada. A ver, ¿qué me vas a robar? Nada. Si no tiene manos con qué agarrar. Físicamente es imposible que te robe, porque está entre rejas y no tiene manos. Entonces no te va a poder robar. Eso es una impecabilidad física de robo. Y la impecabilidad física se da en los santos que están en el cielo. Ya no pueden, por estar viendo a Dios, por estar en el cielo, apartarse de Dios, cometer un pecado. Físicamente es imposible. La moral es la gracia, el don, lo que nosotros tenemos. Y esa moral es la que ya hemos dicho. Una es la gracia que tuvo la Santísima Virgen María para ser digna Madre de Dios. Una impecabilidad absoluta. Y otra es ya la impecabilidad de los santos, que no es absoluta. Podrían haberlo hecho, pero Dios le dio una gracia para que no pecase, pero podrían haberlo hecho. Entonces, esa es la impecabilidad de la Santísima Virgen María. La moral absoluta. Luego tenía para hablar sobre la Santísima Virgen María, pero ya se me fue el tiempo, sobre la inmunidad de la concupiscencia al forme del pecado, pero habría que explicar más cosas y decir. Solamente quería, ya por tiempo, no tenía otra cosa más que decir, pero ya no me da. Pensemos, cuando hablamos de la Virgen María, la virginidad de María, también como pureza, como santidad. Podríamos decir que hay distintos grados de virginidad. Para ir subiendo, ¿no?, hacia una mayor santidad, pureza, virginidad, hay una virginidad o pureza conquistada o reciclada. Ciertamente, el primer grado es cuando una persona, después de caer, que es lo que
decimos no. La Virgen María, lo que dicen, que a otros los dejan caer y después les dan la mano. Entonces hay unos que primero caen y después se les saca del pecado. Así, pues, San Juan Bautista, al ser santificado en el seno de la Virgen, de su madre, por la visita de la Virgen, pues él primero cae en el pecado original y luego es rescatado en el seno de su madre. Eso sí es en un segundo instante, un tiempo, un momento después. Pero la Virgen María es en el primer instante. Entonces, esta virginidad, santidad o pureza conquistada, pues hay la Virgen reciclada, o el Virgen reciclado, y el Virgen conquistada. Después de haber fallado, ve que ha fallado y ya toma una firme decisión y purifica su alma y reconquista aquella gracia que había perdido. Una virginidad corporal, que es diríamos, la primera virginidad, que esta no es santidad, es simplemente integridad física. Puede existir junto con la impureza de alma, con la impureza de voluntad. Se entrega al placer, al deseo, pero no a la relación corporal. No pierde la virginidad física, pero pierde la virginidad o la pureza del alma, de la voluntad, de la gracia. Esto no es propiamente, es primer nivel, diríamos, de virginidad, pero no es el grado o la virginidad que nosotros decimos de la Virgen María. Esta Inmaculada Concepción va más allá. Después tenemos un grado que es la virginidad, la castidad o virginidad casta. Es la virginidad del que no quiere pecar, entonces mantiene su alma limpia de pecado, pero es compatible con el deseo de casarse, desea tener hijos en el matrimonio santo, es virgen hasta el matrimonio y casta después del matrimonio. Esto es virginidad de alma, pureza de alma, pero el desear casarse y después tener su vida matrimonial para tener sus hijos no va contra la santidad. Es una virginidad santa, pero que espera llegar el momento del matrimonio para entonces vivir el amor conyugal. Después tenemos la virginidad consagrada. Es la virginidad de cuerpo y de alma, pero es la virginidad con lucha, a base de combates con la propia naturaleza. Se logra mantener la pureza virginal del cuerpo y del alma. En la naturaleza hay inclinación al pecado, al mal, pero se lucha, se combate, se domina. Entonces esa es la virginidad de santos consagrados, donde uno comprende que Dios le llama y le entrega todo su deseo, todo su corazón, todo su cuerpo. Me entrego entera y totalmente a Dios, pero no quita el combate, la lucha, la tentación, y por eso hay que estar continuamente con la ascética, controlando el pensamiento, los deseos, las inclinaciones, las miradas y los movimientos de la naturaleza. Entonces, que no le quita a la virginidad, pero se logra a base de lucha y de combate, le da méritos. La virginidad inmaculada es la virginidad que procede de la impecabilidad. Esta impecabilidad metafísica solo Dios, por eso es la virginidad inmaculada del Hijo de Dios, de Jesucristo, por ser Dios. Metafísicamente es la más perfecta impecabilidad que puede tener ningún ser. Dios, el Hijo de Dios.
físicamente, como hemos dicho. Entonces, esa virginidad, esa pureza, pues ahí tienen ustedes los niños, los que mueren y van al cielo. Estos son los que tienen esta virginidad física, que no han tenido ningún pecado, no han tenido posibilidad, ni lucha siquiera, ni combate, y están en el cielo después de morir, nacer o no nacer, y después de ser concebidos, de ser limpios del pecado por los distintos caminos que Dios tiene para librarnos del pecado original, los bautismos de deseo, de sangre o de agua, y se muere, se va al cielo. El niño se le puede bautizar en el seno de su madre, se le puede bautizar recién nacido y muere después. No pierde la virginidad corporal, no pierde la virginidad del alma, ni siquiera tiene combate, ni siquiera tiene tentaciones, y se va derecho al cielo y pasa a esa impecabilidad por medio de esta virginidad, pureza, santidad física del bienaventurado ya en el cielo. Y la impecabilidad moral que hemos dicho de la Santísima Virgen María, la gracia especial que Dios le concedió a la Inmaculada, de tener no solamente el ser libre de todo pecado, sino también de la inclinación al pecado. Esto lo que hace es que la Santísima Virgen tenga tal gracia, tal méritos, y pueda ayudarnos, interceder y darnos gracias, ayudas, dones y protección, que podemos acudir a ella como Virgen Inmaculada, sin mancha, pidiéndole el socorro, la ayuda y protección. Cuando el alma es más santa, tiene esta virginidad. Virginidad no solo se llama a la integridad física, es por eso virginidad espiritual, del alma, de la voluntad, del querer puro, el no querer, el pecado, el no querer lo que Dios no quiere. Yo no quiero nada de lo que Dios no quiere, entonces tengo la pureza del alma. Entonces, cuanto más grado más alto en santidad, en pureza, mayor capacidad para comprender, compadecer. Por eso la Santísima Virgen María nos comprende, aunque seamos los más grandes pecadores. Nos puede socorrer y levantar, purificar, sacar del pecado. Acudamos a la Santísima Virgen María con toda confianza. No es que porque yo cuanto más pecados tengo, más indigno ya, la Virgen María me va quedando cada vez más lejos y yo ya con ella somos incompatibles. No es así. Si bien es verdad que la pureza aparta del pecado, pero da más cercanía al que sufre porque puede comprender más. Y poder comprender lo que las personas sufren es lo que te hace entender cómo poder socorrer. Si no sabes comprender el motivo, la causa, el origen del sufrimiento, ¿cómo vas a socorrer? Por eso el médico es el que sabe cuál es el origen, si es una bacteria, si es un microbio, si es tal o cual, o una degeneración de los tejidos, o cuál es el motivo del sufrimiento, cómo es el sufrimiento y cómo aplicarle los remedios para poder curar. Pero tiene que conocer el mal. Si cuanto mejor conozca, es mejor médico, porque puede acertar con el remedio más adecuadamente. Otra cosa es que le toque la lotería, ¿ve? Que no sepa de qué va la cosa, y cuando ya hace años estaba trabajando en Lima, vino un muchacho, era un niño de la calle,
tenía ya 24 años, pero desde los 9 años había estado en la calle. Se murieron sus padres en un accidente y él me dice, bueno, es que cuando murieron mis padres, mis hermanos hicieron el reparto. Ellos se quedaron con la casa y a mí me dejaron la calle. Así es que fue el reparto. Para ti la calle y para nosotros la casa. Así es que a la calle. Y desde los 9 años, solo, sin padre, sin nadie, se defendió en el mundo. A los 24 años creo que tenía, o algo menos, murió. Una serie de cosas, de enfermedades y demás. Y hablando con él, le hizo su primera comunión, le di la primera comunión, le di la primera confesión. Realmente es una de estas almas que está con Dios, ¿no? Y hablando me dice, es que yo tengo una fe, porque un día estaba por ahí viviendo pues en una obra, o en una casa abandonada, me contó varios momentos, ¿no?, de su vida, pues que él se iba por allá y encontraba una casa, un sitio abandonado, ahí se metía entre cartones y demás, salía por ahí a buscar, y un día me sentía mal, muy mal, y entonces fui a una casa, me sentía tan mal, y pedí, Señor, a ver si me da un té, algo caliente, porque me siento mal. Anda, algo, vete por ahí a trabajar, no sé qué. Yo dije, gracias, Señor. Me fui. Se fue por ahí buscando y encontró pues una bolsa de basura. La abrió, empezó a registrar y encontró una pastilla. ¿Pero de qué era la pastilla? Ni sé. Simplemente encontró una pastilla. Así es que digo, bueno, Señor, si me tengo que morir, me muero. Pero en tu nombre, agarró la pastilla y se la tomó. Me eché a dormir. Y al día siguiente me levanté de bien. Y dije, desde ese momento agarré una fe y ya le tengo una fe a Dios que ya... ¿ves? Digo, ¿qué pastilla sería aquello? ¿No? ¿Quién sabe? Entonces, por eso digo, sí, o una lotería de estas que te toque, que vas a ir al médico, no sabe de qué es lo que tiene, y te da una medicina, y acertó, ¿ves? Como aquel, el piranita de la calle. Y agarré una fe. Si ustedes vieran cómo decía eso, ¿no? Es como la alegría de su vida, es como el encuentro de decir, yo en ese momento estaba de mal, pero la expresión de mal era en cuanto al cuerpo y en cuanto al espíritu. El buscar una ayuda y los hombres que te rechazan. Por sí mismo ya se encontraba eso, como el que ya se siente que se va a morir. Y entonces va por ahí, encuentra aquella bolsa, saca aquella pastilla, ni leyó, ni miró, ni nada, sino sencillamente una pastilla. Pues Señor, levanta su alma a Dios y su mirada dice, Señor, yo no sé si voy a morir o voy a vivir. Lo que sea, pero en tu nombre, ¿sí? En tu nombre, se tomó la pastilla. Dice, me eché a dormir y cuando me desperté, ya era otra persona, ya estaba de bien. Desde ese momento agarré una fe y siempre con su fe para adelante. ¿Sí? Así es, uno va encontrando estas joyitas por ahí, estas almas, ¿ve? Que nadie le enseñó, nadie le condujo, 9 años, o sea, sus padres fallecieron en un accidente y ya en la calle, sin nadie que le atendiera, pero conservaba la fe. Y ese encuentro con Dios, esa expresión, fue lo que le hizo que yo a Dios no lo dejo por nada ni por nada. Claro que ahí es donde, diríamos, esta persona busca a Dios de tal manera que aunque cometa muchos otros pecados, haga otras cosas, ni siquiera sabe que es pecado, y lo hace, pero sin malicia. O a veces eso.
Por supuesto que robar para comer no es un pecado, eso tengamos bien claro. Entonces esta persona iba y agarraba de aquí, agarraba de allá, y buscaba por este lado y por el otro, no estaba robando, necesitaba comer. Lo que estaba haciendo es cumpliendo con el quinto mandamiento. Pero otras cosas, pues, diferentes. Y ciertamente, estuvimos atendiendo y después, pero me acuerdo de aquella primera comunión. ¿Con qué fe? ¿Con qué cosa? ¿Cómo se preparó? ¿Sí? Así es. Pues la Virgen María, por ser inmaculada, por ser santa, no es que se aleja de los pecadores, no es que ya no me puede entender, no es que ella, como no siente lo que yo siento, no sabe lo que estoy pasando, entonces ella no tiene nada que ver con mi mundo de pecado. Es que al contrario, penetra más al fondo, conoce más profundamente, sabe qué es lo que necesito y me puede ayudar de una manera mucho más profunda y eficaz. Por eso es que tenemos que acudir a la Santísima Virgen María, no solamente para alabarla y ensalzarla, sino para en ella descansar y abrirme para que ella me socorra, me ayude, me libere, me sane, me santifique. Acude a la Virgen María. Y si acude es como pirañita en Lima, en Perú. Las pirañas son los niños que viven en la calle. Las pirañas son pequeñas y los niños son pequeños. Y viven en la calle y buscan eso, donde comer algo, donde sacar algo para poder vivir. Por eso le llaman las pirañas. Así son pirañas. Pues una pirañita era este hombre. Ya estará con el Señor, con la Virgen. Pues acude a la Virgen María, que siempre te va a ayudar y siempre va a saber lo que más te conviene.